Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo en mi canal. Hoy tengo, vamos, un lujo que no esperaba tener tan pronto. Todas las personas del entorno que se abren canal le escriben a Juan Ramón en Twitter para ver cuántos seguidores necesitan para que se pase por el suyo, pero le he conseguido convencer y lo tenemos hoy aquí. Bueno, ya lo conocéis, Juan Ramón es economista y profesor universitario en diversos centros. Y además también tengo el placer de tener a Paul Burrellas, que es investigador titular del Instituto Ostrom y graduado en Economía en la misma universidad que yo, pero yo no me gradué en Economía. Y nos vienen a hablar de un tema que han trabajado muchísimo los dos. Paul incluso dedicó su TFG y luego hizo un informe para el Instituto Ostrom sobre este tema, y Juan Ramón pues está dando caña en la tele y también en su canal de YouTube día sí y día también sobre ese tema, que además está muy en boga. Bueno, muchísimas gracias a los dos por participar. Y bueno, no he dicho de qué va, pero ya lo habréis leído en la miniatura, y vamos a hablar sobre el precio del alquiler. Bueno, pues nada, gracias Irune por la invitación. He de decir que no me paso por los canales en función del número de suscriptores, aunque evidentemente es lo que podría llamar más la atención, sino simplemente si considero que el canal tiene calidad y si además tengo determinada o cierta relación con el dueño del canal, pues más motivo y cómo no pasarme por el tuyo, desde luego. Y un placer también por mi parte estar esta tarde aquí con vosotros. Bueno, pues si os parece vamos al meollo del asunto. La primera pregunta, me he estado, intento informarme un poco sobre todo los temas que no domino antes de preparar estas charlas a tres, ¿no? Y además esto ya era una cosa que creo que el propio Juan Ramón también había escrito, ¿no? Que el precio del alquiler pues lleva subiendo en los últimos años, creo que desde 2014, y sobre todo en las principales ciudades españolas. Y la primera pregunta, que yo creo que nos puede servir a todos para situarnos, ¿no? Es ¿por qué creéis que se produce esa subida, ¿no? Durante mucho tiempo pues ha habido personas que han hablado del tema de los pisos vacacionales, del Airbnb y ese tipo de cosas, pero no sé si eso es exactamente así o tiene que ver muchas otras cosas. No sé cuál de los dos querría empezar. Bueno, pues si os parece empiezo, o Paul, vamos, me da igual. No, profesor, adelante, por favor. No, pues nada, pues gracias. A ver, los precios suben o porque aumenta la demanda o porque cae o se estanca la oferta, ¿no? Y este caso no es una excepción. La demanda ha aumentado mucho en los últimos años, la demanda de vivienda. La comparación, además, en cierta medida es, no diré tramposa, pero sí sesgada, porque tomamos el año 2013-2014, que es el peor momento del anterior ciclo económico, ¿no? Cuando España estuvo a punto de quebrar, 6 millones de parados y, por tanto, la demanda fundamental estaba bajo mínimos. Desde entonces, claro, se han creado 2 millones de puestos de trabajo y todo eso es poder adquisitivo que en parte persigue el mercado inmobiliario. Yo creo que esa es la parte mollar de la subida de los precios del alquiler. Cabría añadir que también, justamente porque los puestos de trabajo se han ido concentrando cada vez más en grandes ciudades, hay un proceso migratorio hacia las grandes ciudades que también eleva la demanda, no solo el poder adquisitivo de quienes ya vivían allí y quieren alquilar, sino de quienes van a vivir a las grandes ciudades. Y bueno, y luego cabría añadir, aunque esto es ya una cuestión más de ver en qué grado, y en general la evidencia nos pone de manifiesto que el grado es bastante escaso, pues otras fuentes de aumento de la demanda. El alquiler vacacional puede ser una fuente de aumento de la demanda, la especulación, en el sentido de compro vivienda porque creo que en el futuro va a subir de precio o los alquileres van a ser todavía más altos, podría ser otra fuente de aumento de la demanda. Pero, como digo, lo que vemos es que el alquiler vacacional, tanto en Barcelona como en Madrid, ha tenido una influencia modesta, muy modesta, y que la especulación ahora mismo no está desempeñando un papel muy importante porque está aumentando el precio del alquiler. Si solo aumentara el precio de la vivienda y no el del alquiler, podría haber dudas. Que se esté comprando vivienda y no se esté alquilando con perspectiva de futuro. Pero si se está alquilando, si se está comprando, digamos, el flujo que genera ese bien duradero que es la vivienda, pues entonces es que hay demanda de uso de ese flujo. Entonces, la demanda ha aumentado muy sustancialmente, poder adquisitivo, capacidad de compra y número de personas. Y, por otro lado, la oferta durante los últimos años se ha estancado. Oferta tanto privada como pública, hay que decir.
a mí que se estanque la pública no es algo que me preocupe, pero también, obviamente, frente a momentos anteriores, coyunturas anteriores, pues es un hecho distintivo. Prácticamente el sector público no ha construido vivienda y el sector privado tampoco, porque digamos que la regulación de todos los elementos que configuran el urbanismo estrangula la posibilidad de promover masivamente vivienda en un momento en el que los precios estarán subiendo porque hay más demanda y, por tanto, tendría sentido aumentar la oferta. ¿Cómo lo ves tú, Paul? Hombre, y obviamente estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado el profesor. Me gustaría añadir el tema de la regulación contractual, que creo que también es una fuerza, una política que no ayuda, no contribuye al aumento de la oferta, porque al fin y al cabo, ¿qué es la regulación contractual? Pues puede ser desde mínimo la duración contractual que sea de 5 o 7 años, según la naturaleza del propietario, limitar los aumentos del precio durante la duración del contrato, de tal manera que aumenta el riesgo, porque no sabemos qué pasará dentro de 5 o 7 años. También se limita, digamos, si hay impago, se ponen trabas a recuperar tu activo y poder alquilarlo a otra persona. Después podemos hablar de qué hacemos con las personas que están en una situación de emergencia habitacional, pero esto está destruyendo totalmente los incentivos para aumentar la oferta porque aumenta el riesgo. Tú pones una propiedad en alquiler y tienes mucho riesgo. No puedes alinear tus necesidades con el contrato. El contrato sirve para protegerte, pero en España esto no funciona. De tal manera que hay una prima de riesgo. Yo no voy a poner mi piso, mi inmueble en alquiler si no puedo tener un precio más alto del que hay actualmente. ¿Por qué? Porque es la regulación contractual que me lo impide. Por lo tanto, las personas que dicen, ¿cómo puede ser que haya algunos, pocos pisos vacíos? ¿Cómo puede ser que no aumente la oferta? Es simplemente una cuestión de prima de riesgo. No puedo convencer el riesgo que me supone poner propiedades o construir propiedades nuevas y ponerlas en el mercado del alquiler. Creo que esto también es destacable. Sí, esto alguna vez ya lo hemos hablado, ¿no? En principio, tener una vivienda vacía debería ser algo bastante insensato. ¿Por qué? Porque una vivienda genera gastos y tenerla vacía tiene un coste de oportunidad que es que no estás ingresando. Por tanto, ¿qué sentido tiene que una persona mantenga una vivienda vacía gastando y no ingresando? Pues el sentido puede ser cualquiera de los riesgos que ha mencionado Paul. Es decir, que meto a un inquilino y luego no lo puedo echar, o lo echo y no recupero lo que me ha dejado de pagar y me destroza el inmueble, o se lo tengo que alquilar durante mínimo 5 o 7 años. ¿Y qué pasa si durante ese periodo yo quiero vender la vivienda? Porque si el precio de la vivienda sube, a lo mejor en 3 años la quiero vender, pero claro, si no puedo rescindir el contrato de arrendamiento, en 3 años debería venderlo con inquilino y a ver quién me compra una vivienda con inquilino teniendo que esperar 2 o 4 años más a que venza el contrato, ¿no? Entonces, todo esto, sobre todo quien compra para revender porque cree que todavía hay recorrido alcista en los precios de la vivienda, dice, pues yo me mantengo sin alquilar la vivienda. Y creo que es algo que si quisiéramos verdaderamente aumentar la oferta a corto plazo a costa de los pisos vacíos habitables, ¿no? Porque parte de los pisos vacíos que existen no son habitables en la medida en que necesitan una inversión de renovación bastante importante y, por tanto, vale, sí está vacío, pero a lo mejor ni siquiera tiene cédula de habitabilidad, ¿no? Los casos que algún caso que conocimos de Menorca, de los pisos que expropiaron temporalmente para sacarlos en alquiler, es que ni siquiera tenían cédula de habitabilidad algunos de ellos. Entonces, ¿cómo me dices que lo tengo que alquilar si tú no me autorizas, con buenos motivos quizá, pero tú no me autorizas, la administración, alquilarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco la cuestión, ¿no? Movilizar oferta existente, dando más seguridad al propietario y más flexibilidad contractual para que ambas partes, efectivamente, como decía Paul, alineen sus intereses recíprocos y generen una transacción mutuamente beneficiosa y luego, pues, permitir el aumento de la nueva oferta. Antes de ir a hablar quizá de las medidas que se han puesto encima de la mesa por diferentes partidos, sobre todo las que han aparecido más en los medios de comunicación, un poco tirando del hilo de las cosas que estabais comentando, de qué cuestiones están relacionadas, ¿no?, con esa subida de los precios del alquiler. Juan Ramón comentaba una cosa que es muy lógica, ¿no?, que es la cuestión de la demanda. O sea, es verdad y de hecho es mi caso personal, ¿no?, que muchas personas se desplazan a Madrid para trabajar en el ámbito que sea y eso evidentemente hace que haya mucha más gente buscando piso. Y había una persona en Twitter
que me mandaba una pregunta para que yo os la hiciese muy relacionada con esto, ¿no? Y nos decía, aparte de incrementar la oferta, que eso es un tema que luego tocaremos, ¿qué opináis de desplazar la demanda potenciando ciudades más pequeñas, ¿no? Que puedan ser ciudades satélite o incluso ciudades que no estén tan cercanas, ¿no? Él ponía, por ejemplo, el ejemplo de Cataluña, ¿no? Y nos hablaba pues de Tarragona, de Lleida, de Manresa o de Girona. Pero me gustaría saber cómo veis esto. Bueno, sí, a ver, yo aquí, para empezar, yo diría que la competencia entre ciudades para atraer talento ya existe. Es decir, hay un mercado también entre ciudades para captar población, ¿no? Y generar riqueza. Por lo tanto, digamos que los incentivos para, digamos, distribuir esta demanda ya existen, y cuanto más aumentan los precios en Barcelona, más aumenta los incentivos para desplazarte a otra ciudad. Por lo tanto, yo creo que aquí no hace falta ninguna medida, digamos, gubernamental a nivel de gobierno central o el Congreso para facilitar esto, porque ya pasa de forma natural. No sé, profesor, si opina lo mismo. Sí, a ver, el principal incentivo a desplazarse a otras ciudades que no sean las centrales es la subida de precios, ¿no? Y justamente esto es lo que quieren reprimir, que los precios no suban, pero si los precios no suben, el incentivo es que la gente siga demandando pisos en las grandes ciudades porque te los están dejando a un precio que tú consideras aceptable frente a vivir en otros lugares. Si controlan los precios, pues te tendrás que poner una cola, y cuando llegues adelante de la cola, al frente de la cola, pues te dirán, ya te asignamos el piso, pero seguirás colocándote en lista de espera aguardando a que te asignen el piso. Solo si dices, mira, a mí no me compensa pagar este precio tan alto en Madrid o en Barcelona, me quedo en Tarragona, por ejemplo. Eso es un factor. De todas formas, no hay que perder de vista que este factor resta capacidad de crecimiento y de dinamismo a las grandes ciudades, porque al final es una renta que se lleva al terrateniente por limitación de la oferta, es decir, es una renta monopolística, oligopolística, que habría que intentar eliminar. Pero bueno, que la subida de precios ya distribuye la demanda. Luego, hombre, podría haber otro tipo de medidas. Por ejemplo, Paul decía que las ciudades compiten, y efectivamente compiten, pero no tienen suficiente autonomía para competir, ¿no? Y aquí creo que descentralizar jurisdiccionalmente a autonomías, a provincias o a municipios para que se puedan diferenciar, para que, no sé, imaginemos que Soria dice, pues, impuesto de sociedades al 0%. Hoy no lo puede decir porque el impuesto sobre sociedades es nacional, pero si fuera como en Suiza, cantonal, por ejemplo, pues podría decir yo al 0%. Y aquí que se instalen todas las empresas y que no pagarán nada. Eso otras provincias más ricas y que quieren tener un sector público más grande probablemente no lo podrían hacer o no lo podrían hacer en la misma medida, pero Soria podría pues imitar lo que hizo Irlanda, básicamente. Y luego también descentralización regulatoria, que es muy importante, ¿no? Es decir, cambiar las condiciones, por ejemplo, del mercado laboral, salarios mínimos, todo esto para atraer tejido empresarial. Y luego otra medida, que esta sí podría ser más de gubernamental por el monopolio que se arroga el Estado en este sector, son las infraestructuras, es decir, una buena interconexión entre las distintas ciudades que además debería ser una interconexión más de tipo red de cercanías y no de grandes obras faraónicas tipo el AVE, que bueno, están muy bien para conectar a ejecutivos y demás, pero que no atienden a las necesidades reales de desplazamientos diarios entre distintas urbes. Mucho más de esto creo que no se puede hacer, y es bueno que lo digamos porque, claro, el político lo que siempre está pensando es voy a decir a las empresas dónde se tienen que instalar para que haya un crecimiento equilibrado, y eso es muy peligroso. Por cierto, por aclarar una cosa que a lo mejor no ha quedado confusa, lo estoy leyendo en tu chat, que Alca decía, bueno, pero en La Coruña no han aumentado los salarios y los precios sí suben. Los precios de la vivienda. ¿Cómo puede ser que si no suben los salarios suban los precios? Pues porque ha aumentado mucho el empleo. Es que, insisto, aunque los salarios sean los mismos, si en el año 2014 tenías 2 millones de personas menos cobrando, eran 2 millones de personas que no podían demandar alquiler. Ahora, aunque cobren poco, son 2 millones de personas que están empezando a pujar por los alquileres, y eso eleva el precio si no aumentas la oferta. A mí una comparativa que me gustaría ver en el caso de La Coruña, en el caso de Madrid o Barcelona, si las conozco, es que compare el precio del alquiler hoy con el precio del alquiler en el año 2007 o 2008.
Claro, si el precio del alquiler entre 2007 y 2008 a 2013 cae mucho como cae y luego recupera parte de la subida, sí han subido, pero ¿han regresado al antiguo nivel o no? Y en el caso de Madrid y Barcelona incluso lo han superado, pero en otras ciudades me temo que no. Pues como decíamos, es verdad que evidentemente la cuestión de la demanda es importante, pero quizá la cuestión más importante sea la de la oferta y probablemente también, como comentaba Paul, el tema regulatorio, que me ha parecido interesante porque además es un punto de vista que, vamos, muy poca gente se suele fijar en esa cuestión. Pero centrándonos en el tema de la oferta, en Cataluña recientemente, bueno, en los últimos meses, se aprobó el control de los precios de alquiler y es una demanda que Podemos está intentando que se apruebe en el resto de España, ¿no? Y que parece que, pese a que hay una especie de consenso entre los expertos de que la evidencia muestra que eso no es posible, porque se generan efectos muy negativos, ¿no? Pues parece que hay gente que todavía defiende eso. Entonces, me gustaría un poco si nos pudieseis explicar, sobre todo para personas que quizá no hemos tenido acceso a la evidencia o que nos cuesta más y manejamos menos ese tipo de conceptos, o sea, ¿por qué realmente es un problema? ¿Qué ejemplos tenemos que se hayan producido en otros países, ¿no? Y si podemos atisbar los efectos en Cataluña todavía o de momento no hay datos ni se pueden establecer conclusiones. Paul, adelante. Bueno, yo, cuando me hacen esta pregunta, me gusta empezar con una reflexión, que es, si solucionar el problema de los alquileres asequibles fuera tan fácil como regular los precios, ya haría años que se hubiera solucionado el problema. Por lo tanto, solo por esta reflexión ya tendríamos que sospechar un poco de las personas, de los políticos que proponen estas medidas, porque no existen soluciones mágicas. Esto, primer punto. Por lo tanto, tenemos que valorar las regulaciones no por las intenciones, que son muy nobles, y yo estoy a favor, obviamente. No quiero que la gente se tenga que gastar más del 30% de su sueldo por una vivienda. O sea, aquí estamos súper alineados. Pues se tienen que valorar las regulaciones por los efectos que tienen. Y aquí el efecto es negativo en la oferta. Y básicamente lo que va a producir es reducción de la oferta, aumento del riesgo de aparición de la economía sumergida, presión alcista en los precios en las zonas que no están reguladas porque se desplaza la demanda. También, obviamente, se puede compensar reduciendo el mantenimiento de los pisos. Y hay otros efectos de segunda orden, ¿no? Y otro que me gustaría comentar también, profesor, es el tema de la discriminación de las personas más vulnerables. Porque, al fin y al cabo, si hay multitud de inquilinos pujando por el precio, que es por eso que sube, ¿no? Porque hay mucha demanda por poca oferta. Como propietario, tú escoges el que más te conviene. Por lo tanto, hay una discriminación de las personas que justamente estas regulaciones están buscando ayudar. Las personas más vulnerables en situaciones de precariedad. Entonces, creo que esto es importante enfatizarlo. Y, profesor, no sé si... Sí, bueno, hay poco que añadir. Quizá bueno, básicamente a corto la oferta se reduce porque o bien los propietarios venden la vivienda y los inquilinos no son necesariamente aquellos que tienen capacidad para comprarla o porque la mantienen vacía, porque no les compensa alquilarla, lo hemos mencionado antes, y a largo cae por subinversión en mantenimiento. Recordemos, si investigamos un poco, ¿no? Porque ninguno de los que está aquí lo ha vivido directamente, pero cómo estaban los centros históricos de las ciudades después de la regulación de alquileres de renta antigua franquista, que eran centros históricos totalmente deteriorados porque los propietarios no reinvertían en el mantenimiento de las viviendas y luego tampoco se invierte en construir nuevas viviendas. Por lo tanto, tenemos una caída a corto y largo plazo de la oferta de vivienda que no soluciona el problema de la demanda, ¿no? Si la demanda ya era superior a la oferta y reducimos todavía más la oferta, pues el desequilibrio se agrava todavía más. Y por el lado de la demanda hay otros problemas. El que ha dicho Paul de que se introducen otros criterios para discriminar. Bueno, si no puedo discriminar por el precio, discrimino por la raza, por la religión, por la orientación sexual, por la capacidad de pago. Si me da a mí la espina de que tú eres más solvente que el otro, pues te lo alquilo a ti porque implicas menos riesgo, aunque el otro me pudiese pagar más o estuviese dispuesto a pagar más, como no puede, pues da igual. Y luego también hay una asignación, digámoslo así, ineficiente de las viviendas. Imaginemos el siguiente caso. Yo consigo alquilar un piso muy barato
por controlado de precio controlado, en una zona de precios controlada, cuando estoy soltero. Un piso, no sé, de 60 metros cuadrados, por ejemplo. Y luego tengo pareja y tengo hijos. ¿Yo realmente tengo incentivo a buscar otro piso en el mercado desregulado que serán precios mucho más altos? ¿O voy a intentar comprimir a mi familia en ese piso de 60 metros para pagar menos? O al revés, imaginemos que una familia numerosa consigue alquilar un piso barato de, no sé, 150, 200 metros cuadrados. Y llega un momento en el que los hijos se emancipan. Y por tanto la pareja podría pensar, oye, pues nos mudamos a un piso más pequeño o a otra ciudad. Pero claro, si estás pagando muy poco en ese piso, dirás, yo de aquí no me muevo, aunque sea un piso que esté muy alejado de mis necesidades. No digamos ya movilidad laboral también. Si yo me surge una oferta laboral en Barcelona, viviendo en Madrid, y no es fácil encontrar piso en Barcelona y tengo un piso protegido con renta barata en Madrid, pues me quedo en Madrid aunque esté en el paro, ¿no? Entonces, al final, la demanda no se autorregula, no se corrige y la oferta se reduce, con lo cual la asignación es pésima. Y aquí, ya que, Irune, hablabas de evidencia, aquí hay papers de Estados Unidos, de Blanchflower y Oswald de 2013, un estudio de Barceló que se publicó en el Banco de España sobre la movilidad laboral afectada por la regulación contractual en España. Y también añadir el dato de que España está entre el top 5 de proporción de propiedad de vivienda en Europa. Precisamente también hay otro estudio de un doctor en economía que se atribuye al control, a la regulación de alquiler introducida en 1946. Y a causa de esto hay este efecto secundario de segundo orden, ¿no? Que podríamos decir que es la falta de movilidad laboral o ineficiencia en la movilidad laboral. Bueno, es que efectivamente las ratios de propiedad de vivienda tan altas en España, que son de las más altas de Europa, y hay que decir que prácticamente sería la más alta de Europa porque las más altas son ex países socialistas donde se asignó la propiedad, cuando se salió del socialismo se asignó la propiedad de la vivienda a todo el mundo y por tanto casi todo el mundo es propietario. Pero en países que no venían del socialismo y donde no se distribuyó la propiedad estatalizada a familias privadas, España pues probablemente sea o haya sido el primero o el segundo, porque ya lleva unos años cayendo. Pero esto no ha sido siempre así. Se tiende a pensar que en España hay una cultura de la compra de vivienda que es ancestral. No es verdad. En los años 40 y 50 el porcentaje de familias que eran propietarias de su vivienda era muy escaso. Fue a raíz del control de alquileres que, claro, decían, si no puedo alquilar, pues que no tendré otro remedio que comprar, aunque sea a tipos de interés altísimos, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a generar esa cultura de la compra, pero es una cultura influida por la regulación totalmente. Y por la inflación, también he de decir, porque claro, si tienes tasas de inflación del 70-80, en los 70 y los 80, si tienes tasas de inflación del 20 o del 30%, pues buscas un activo en el que proteger tu patrimonio, la vivienda, y además si lo puedes comprar endeudándote y la inflación diluye la hipoteca, pues mejor que mejor. Claro. Como os decía ahora, aunque por un lado en el gobierno, ¿no?, tenemos esa presión de Podemos que intenta que se controlen los precios del alquiler, parece que, creo que fue hace una semana, ¿no?, que anunciaba el PSOE como un poco forma de contraataque, ¿no?, una propuesta que consistiría, si yo no lo he entendido mal, si no me corregiréis, ¿no?, en que la actual deducción del 60% en el IRPF por los rendimientos del alquiler se aplique solo a aquellas rentas que apliquen como máximo el precio que establezca el índice oficial de precios del alquiler. Entonces, me gustaría que me contaseis si eso, si yo lo he entendido bien, si la medida que se propone es esa, y si creéis que puede ser, si va en la buena dirección, si por lo menos es una mejor medida que la que acabamos de comentar hace un momento. O sea, si me permites, no es exactamente así, ¿vale? Actualmente hay una bonificación del 60% a las rentas del alquiler y el PSOE propone, en un primer lugar, bajarla al 50%. Es decir, que la bonificación genérica sea menor ahora mismo. ¿Y por qué quiere que sea menor? Para que la ventaja de alquilar por debajo de los índices oficiales en las zonas tensionadas sea comparativamente más interesante, ¿no? Y ellos hablan, la verdad es que no he mirado las tablas, pero ellos hablan de que, bueno, si alquilas un 10% por debajo del precio de referencia, la bonificación fiscal podría llegar a ser de un 90%. Lo cual, claro, vale, si alquilo antes de impuestos un 10% más barato, pero después de impuestos
a lo mejor me sigue compensando y obtengo un alquiler después de impuestos más elevado que si no rebajara el precio. Al final es una especie de subvención canalizada vía IRPF a bajar el precio de la vivienda, y hay que decir que es una subvención, primero, cuyos efectos veremos cuáles son, es decir, no está claro que efectivamente compense la rebaja con la reducción fiscal, y que en todo caso, nos guste o no nos guste, a mí obviamente me gusta más que lo que propone Podemos, aunque no es la panacea ni mucho menos, hay que tener en cuenta que es una subvención regresiva. ¿Por qué es regresiva? Pues porque si yo estoy en el tramo más alto de la renta, que me bonifiquen el 90%, me ahorra pagar el 47% del 90%. En cambio, si yo soy una renta baja, que tengo una segunda vivienda heredada y la saco en alquiler, pues me ahorro de pagar el 30% del 90%. ¿Bien? Es decir, que el tipo marginal del IRPF es lo que me ahorro pagar con la bonificación. Entonces, se ahorran más las rentas altas que las rentas bajas, evidentemente. Y a mí que me gustaría añadir que, en verdad, creo que el inquilino o la persona más beneficiada son los inquilinos de renta alta, porque están recibiendo un 10% de rebaja que pagamos entre todos los contribuyentes, incluidos también los de renta baja. Es decir, es totalmente regresivo en este sentido, ¿no? Porque la rebaja en el precio, ¿no?, incentivada con este subsidio, que le llaman bonificación, se aplica universalmente, no solo a las personas que realmente necesitan este subsidio para tener, digamos, una vivienda en la que dormir. Por lo tanto, es cierto que es mejor que el control de precios, pero para mí la ejecución es nefasta, porque se puede, digamos, acotar mucho mejor a la hora de decidir quién recibe este subsidio. Después podemos hablar de las medidas de emergencia habitacional, ¿no? Porque obviamente la oferta no va a aumentar de un día para otro, aunque cambiemos medidas estructurales como la regulación contractual, pero digamos que no tiene ningún sentido que la subvención sea barra libre a cualquier persona que quiera alquilar en una zona tensionada, como puede ser Barcelona, en Pedralbes, o en Madrid, en el barrio de Salamanca. Claro, depende, ESADE publicó hace unas semanas un informe muy interesante, depende de cómo definamos zona tensionada, ¿no? Si definimos zona tensionada como aquellas donde los precios son relativamente más altos, esto es un subsidio a los inquilinos de renta alta. ¿Por qué? Porque ¿quién vive en las zonas más caras? Pues en términos promedio, no digo todo el mundo, pero en términos promedio, las personas que tienen una renta más alta que se pueden permitir pagar esos precios, claro. Ahora, si definiéramos zona tensionada como que el porcentaje de la renta que dedicas al alquiler no supera un determinado umbral, 30, 40 o 50%, pues ahí ya no necesariamente serían personas de renta alta. ¿Por qué? Pues porque, definiéndolo así, las zonas tensionadas pueden ser, por ejemplo, Vallecas. Pero, ¿por qué puede ser Vallecas? Y esto es lo interesante. No porque el precio en Vallecas sea muy alto, el precio del alquiler sea muy alto, sino porque los ingresos de esas personas son muy bajos. Esto es como decir, vamos a controlar los precios de las patatas en aquellas zonas donde las patatas supongan un porcentaje muy alto del presupuesto familiar. Vale, las patatas tienen el mismo precio en todo Madrid, pero claro, supondrán un porcentaje más alto allí donde la renta familiar sea más baja. Entonces, no tiene más sentido intentar atajar el problema de renta en lugar de controlar precios, que te cargas todos los incentivos de mercado para asignar correctamente los factores, y en este caso la vivienda. Yo creo que es una política desacertada. Aparte, otra cosa que no hemos mencionado, si estamos diciendo que hay mucha más demanda que oferta en el mercado del alquiler, esta es una medida que se dirige a que la poca oferta que hay les salga más barata a los inquilinos actuales, pero sigue subsistiendo el problema de cómo conseguimos ampliar la oferta para todos esos inquilinos que desean alquilar y que hoy no pueden alquilar y que son racionados ahora mismo vía precios altos y que en el sistema de Podemos serían racionados vía lista de espera. Si os parece, vamos a abrir ahora un melón final, que yo creo que también tiene mucho de lo que hablar, que es el melón de la oferta, ¿no? Que yo creo que es sobre todo donde probablemente estén muchas de vuestras propuestas. Y yo creo que esto también lo podemos acabar relacionando con el tema el tema regulativo, que me parecería muy interesante que, sobre todo, Paul, si tú lo tienes trabajado, que lo tocases. Entonces, claro, mi pregunta son varias, ¿no? Por un lado, es qué ha pasado para que la oferta, bueno, quizá en momentos de crisis es más obvio, ¿no?, qué ha pasado para que la oferta se paralizase, ¿no? Pero ¿por qué la oferta no se ha ido recuperando si es que no lo ha hecho? ¿Y qué tiene que suceder para que la oferta aumente? Si es que hay un problema de suelo, ¿no?, de suelo que no es
urbanizable, de que hay demasiados trámites, de que no hay suficiente suelo que pueda ser finalmente urbanizable. Si nos podéis contar qué pasa por ahí. Y luego, ¿cuál es el problema con los requisitos, tanto para nueva construcción como para concesión de licencias urbanísticas, como para adecuar un piso y ponerlo en alquiler, ¿no? Porque creo que tú, Juan Ramón, comentabas el tema de la cédula de habitabilidad hace un momento. Uh-huh. Y de hecho hay, por ejemplo, requisitos vinculados con los metros cuadrados, ¿no? Que tiene el espacio y ese tipo de cosas. Entonces, un poco, bueno, perdonad por el desorden de las preguntas, pero no sé si queréis empezar quizá hablando de temas vinculados con por qué no hay más oferta y si tiene que ver con temas de suelo, y luego ya nos vamos más a temas del otro tipo de regulación. Yo creo, si me permite, profesor, para empezar, creo que es una pregunta muy relevante. Es decir, ¿por qué, si se supone que con estos precios tan altos los propietarios tienen unos beneficios extraordinarios, ¿por qué a nadie se le ocurre comprar vivienda que ya exista y ponerla en alquiler o construir nueva y ponerla en alquiler? O sea, esta es una pregunta que creo que todas las personas, tanto los políticos como los ciudadanos, nos podemos realizar. ¿Cómo puede ser? Porque el dinero abunda hoy en día, el capital está por todas partes. Si realmente los propietarios están teniendo unos retornos extraordinarios, esto es un incentivo, no es el sistema de precios, es un incentivo para decir, hey, aquí pasa algo, vamos a aumentar el alquiler porque se gana dinero. ¿Por qué no está pasando? Primer punto, lo que hemos dicho antes, regulación contractual. Esto genera riesgo. No puedo personalizar las cláusulas contractuales para, para que yo esté satisfecho con mi perfil de riesgo, con mis circunstancias personales, lo que hablaba antes el profesor de a lo mejor dentro de 3 años quiero venderme el piso porque lo que sea. Eso no se puede. Segundo, el riesgo de ocupación o de, en Cataluña, tener que dar un alquiler social si las personas que están en el piso son consideradas vulnerables por un juez. Y después ya pasamos al tema de la regulación del suelo y las regulaciones urbanísticas. Que aquí ya es otro debate también de paisajístico. ¿Queremos rascacielos en el ensanche de Barcelona, por ejemplo? Es decir, a lo mejor el equilibrio, si no queremos cargarnos el ensanche, es un precio relativamente alto. Entonces aquí ya entra lo que hemos comentado antes de las ciudades que van alrededor, conectarlas bien para que no vivir en el centro de la ciudad no sea un drama, no sea una pérdida de calidad de vida extraordinaria y maximizar así el bienestar de la sociedad. No sé qué opina el profesor, pero yo lo veo así. Quiero decir, en Barcelona es complicado aumentar la oferta horizontalmente, digámoslo así, pero verticalmente se podría aumentar. Ahora, yo también entiendo que mucha gente diga, yo no quiero destrozar el paisaje, no quiero aglomeraciones, no quiero atascos, todo esto tiene externalidades negativas, claro que sí. Ahora, si no queremos todo eso, luego no nos quejemos de que los precios son altos. ¿Por qué? Pues porque la consecuencia de restringir la oferta para que alguien que viva ahí viva más cómodo sin externalidades negativas es que menos gente va a poder vivir ahí y una forma de racionar que es la menos ineficiente es el sistema de precios. Porque la otra es que el político te diga dónde vive cada uno. Vale, usted con estos requisitos objetivos que los fijo yo y por tanto predetermino quién vive dónde y cómo, pues con estos requisitos te asigno el piso y a ti no te lo asigno, ¿no? Y luego, además, claro, si ya te cargas los incentivos de mercado, quien tiene que reinvertir en el mantenimiento de viviendas también es la administración pública, que tiene que construir es la administración pública, etcétera, ¿no? Vale, entonces, eso por un lado. Luego, claro, las conexiones con otras ciudades para no perder calidad de vida, y añadiría que no lo hemos mencionado antes y también es importante que, de nuevo, una tarea que puede ser de la administración, ¿no? Porque la administración se arroga ese tipo de competencias. Que toda la dotación de mobiliario urbano sea de alta calidad, o sea, de una calidad equiparable a la que existe en el centro de las ciudades. Es decir, que uno no se vaya a una zona desierta, despoblada, donde los servicios municipales se perciben como absolutamente ausentes. ¿Por qué? Porque aunque sea el alquiler ahí más barato, no te vas a querer trasladar si no hay nada alrededor, si no hay vida, si no hay servicios municipales básicos, no hay seguridad, no hay buena iluminación, no hay... lo que sea, ¿no? De todo lo que se encargue el ayuntamiento, que invierta
porque ese es el bien complementario al de la vivienda, que es lo que revaloriza para el inquilino el valor de la vivienda. O dicho de otra manera, se trata de que las zonas sean lo más sustitutivas posibles, de tal manera que si la sustitutividad es muy alta, me iré a la que tiene el precio más bajo. Claro, si no tiene nada que ver vivir en Barcelona a vivir en otra ciudad, dormitorio alrededor de Barcelona, pues no me iré a Barcelona, ¿no? Entonces, eso con respecto a las ciudades que no pueden aumentar la oferta verticalmente. Claro, luego hay otras como Madrid, que es obsceno, que con todo el suelo potencial que existe para construir horizontalmente, pues estemos restringiendo la oferta y encareciendo los precios. Luego es verdad que no solo hace falta promover, es decir, desarrollar nuevas promociones inmobiliarias, sino también, como decía, dotar de estas comodidades urbanas adecuadas a esas zonas. Que no se creen ciudades desiertas, ciudades tipo Seseña, alrededor de, en este caso, Madrid, pero que la restricción actual que está teniendo lugar y la dejación de funciones que están haciendo los ayuntamientos de España es enorme, ¿no? Alguien comentaba antes en el chat, Snats, que bueno, que si las administraciones no defienden el monopolio del suelo de manera férrea, claro que lo defienden, porque son las administraciones las que especulan con el precio del suelo, ¿no? Porque al final una forma de cobrarse es que al promover una nueva urbanización, un nuevo desarrollo urbano, las administraciones se quedan con parte del suelo y si ese suelo es más caro, obviamente están obteniendo regalías extraordinarias por esa vía. Él pone el caso de Hong Kong, diría las administraciones y los terratenientes existentes que tampoco quieren que se liberalice eso mucho y bajen sus rentas, ¿no? Si yo soy propietario, quiero que el precio suba a lo más alto posible para que las nuevas generaciones cuando lleguen me paguen un precio muy alto y yo me pueda jubilar vendiendo la casa. Y eso es también lo que hay que evitar liberalizando el suelo y desregulando en la medida de lo posible los costes urbanísticos. No sé si habéis visto que Luis nos pregunta cuál es la excusa para no construir pisos masivamente, incluso desde la iniciativa pública, porque según él parece un negocio seguro que además reportaría beneficios a las arcas públicas directa o indirectamente. Bueno, yo creo que es una mezcla entre incentivos perversos de la administración para mantener el precio del suelo alto porque ellos viven en parte, ¿no? O se lucran desde luego por esa vía. Luego también presión indirecta de los propietarios. Creo que a los políticos en general no les gusta que el precio de la vivienda baje porque a muchos votantes lo percibirían como una pérdida patrimonial y probablemente les atacarían, ¿no? Y no a nivel público no hay dinero tampoco. No hay recursos públicos para gastar aquí. Vamos a construir a tutiplén con dineros públicos porque no hay. Digamos, el déficit ya sabemos la historia cómo está. Y por la parte de regulación, Paul, que tú comentabas, sobre todo al inicio, me interesa porque, bueno, entiendo que te refieres básicamente a la LAU, ¿no? A la Ley de Arrendamientos Urbanos y todas las exigencias que... Exacto. Y a las variaciones, digamos, de cada comunidad autónoma. En concreto, yo conozco las de Cataluña, que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, cada vez que tú restringes que un propietario y un inquilino se pongan de acuerdo en base a sus necesidades específicas, estás añadiendo riesgo. Porque yo como propietario no puedo adaptar el contrato que sirve para solucionar un problema de selección adversa. O sea, esto es un término muy económico, pero al fin y al cabo es, yo como propietario no conozco quién eres tú, inquilino, no sé si vas a cumplir con el contrato, entonces yo me protejo y hago un contrato que seleccione a los inquilinos que me interesan, ¿no? Entonces quiero que dure poco para protegerme en caso de problemas, de que no me guste, ¿no? Tenga problemas de convivencia con los vecinos, lo que sea. Quiero poder actualizarlo cada año en base al índice de cómo aumenta el IPC, por ejemplo, ¿no? Porque si no, aquí hay mucho riesgo, no sé lo que pasará. También eso, poder venderlo en caso de necesidad económica. Sé que hay unos casos muy extremos en que la ley permite que tú recuperes el piso, pero son muy, muy concretos y obviamente tienes que pasar por el juicio, etc. Y también el tema de los desahucios, que esto es un tema que creo que tenemos que tratar antes de terminar, porque muchas veces a las personas que defendemos, ¿no?, el sistema de precios, la libertad contractual, para facilitar la oferta y que haya más gente que tenga acceso a una vivienda de alquiler
más asequible que actualmente y, en el mejor de los casos, asequible, se nos dice, oye, pero ¿y las personas que realmente no tienen alternativa habitacional? ¿Qué hacemos? Porque nos estás diciendo que tenemos que, digamos, ejecutar los desahucios con la máxima diligencia. Y esto es así. ¿Por qué? Porque si no se ejecutan con máxima diligencia, no hay incentivos para aumentar la oferta, porque hay riesgo de ocupación práctica. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Y aquí, profesor, que tengo mucho interés en sus propuestas porque las que nosotros hemos pensado desde el Instituto Ostrom son de forma temporal albergar estas personas, estas familias en equipamientos públicos, ya sean pisos públicos, ya sean albergues públicos, digamos, cualquier vivienda que tenga los mínimos necesarios para que sea digna. En caso de que esta no sea posible, porque no hay ningún edificio público libre, entonces sí que introduciríamos las subvenciones del alquiler de forma temporal y en paralelo se tiene que ayudar a estas personas, ya sea desde el sector privado o desde el sector público. Aquí, ¿no?, ya es más complicado, ¿no?, para que solucionen este problema que tienen a nivel temporal. Y en última instancia podemos aumentar un poco la vivienda pública, que como ha dicho el profesor, yo tampoco soy muy fan porque estás distorsionando al final la distribución de recursos de forma ineficiente. No Sí, sé además, usted qué opina. tienes a crear guetos con la vivienda pública también, ¿no? Porque al final dices, bueno, pues todos los pobres aquí concentrados, ¿no? Y eso no es una buena fórmula. Pero sí, no, lo que comentáis como medidas temporales, claro, tiene pleno sentido. Primero, que el sector público asuma él mismo el coste de esa medida de asistencia social, es decir, que aquellas plazas habitacionales que sean de titularidad pública, pues se ofrezcan a estas personas que están en emergencia habitacional. Y cuando ya no haya suficientes, pues, bueno, en lugar de expropiar el piso, que se pague el precio de mercado para que esas personas puedan residir, eso sí, con condicionalidad y tratando de fomentar la reinserción de esas personas. Luego, además, claro, también esto no es un problema aislado, en muchos casos es un problema vinculado al mal funcionamiento del mercado laboral. Y el mercado laboral es otro melón que habría que abrir para que, pues, las personas, para que la tasa de paro sea mucho más baja, para que la tasa de temporalidad sea mucho más baja también, incluso aunque los sueldos no suban, simplemente que las relaciones laborales tengan un flujo de renta más previsible y más continuo. Idealmente digo que los sueldos suban, claro, pero digo, aunque no sucediera eso, solo con que solucionáramos que no se esté trabajando 2 horas hoy, mañana ya veremos, la semana que viene no lo sé, y que al final te reúnes con 100 euros al mes o 200 euros al mes y a lo mejor el mes que viene sí con 1.200, pero el siguiente con 100 y por tanto no tengo una previsibilidad a la hora de de poder pagar un alquiler, pues eso ya sería un salto adelante muy, muy importante. También es otra medida, porque claro, decirle a una persona, no, tú tienes que encontrar empleo, y si no te quito la subvención, pues hombre, es una condicionalidad razonable, pero no le puedes poner barreras a que esa persona encuentre empleo. Si tú dices, no, o te quito la ayuda si no encuentras empleo. Ya, pero es que tú con tu regulación me estás impidiendo encontrar empleo. Pues es un poco sin sentido. Thomas Sachs decía, el refrán dice que no has de morder la mano que te da de comer. Y decía, pero a lo mejor deberías si esa mano te impide comer. Pues aquí un poco similar, ¿no? Bueno, si os parece, como nada, nos quedan 4 minutillos, nos hemos comido casi todo el tiempo. Os pediría como una reflexión final a modo de conclusión. No sé si, quizá resumiendo los puntos más importantes de lo que creéis que se debería poder hacer a corto, medio y largo plazo, o señalando los peligros de las medidas que se han puesto encima de la mesa. Bueno, un poco lo que vosotros queráis decir a modo de conclusión. Si quiere empezar, profesor. Sí, bueno, yo simplemente alertaría contra lo que Mises llamaba la dinámica del intervencionismo, ¿no? Porque, claro, si dijéramos, no, mira, aquí el problema, las medidas que propone Podemos son erróneas y generarán un daño, pero eso termina aquí. Y el problema es que no termina aquí. ¿Por qué no termina aquí? Pues porque si se establecen controles de alquileres, el siguiente paso será un aumento de la vivienda vacía. Si aumenta la vivienda vacía, el siguiente paso serán impuestos sobre la vivienda vacía o expropiaciones temporales o permanentes sobre esa vivienda vacía. Al expropiar ya le estás confiriendo a la administración la capacidad para gestionar esas viviendas. Los propietarios dejan obviamente de reinvertir porque si gestionas tú, ¿para qué voy a invertir yo? Y si me obligas a invertir, la vendo. Y como nadie la querrá comprar, la terminará comprando la administración. Con lo cual es una forma de que al final el sector público no tenga un rol subsidiario y a lo mejor incluso de regulación antiliberal, pero
pero de cirujano, de urgencia, en una zona tensionada concreta, sino que son medidas que por su propia naturaleza tienen una vocación expansionista, donde cada vez el Estado va controlando porciones crecientes del mercado inmobiliario y lo va haciendo cada vez peor. Y al final vamos hacia un mercado inmobiliario pues crecientemente deteriorado, o al menos a un mercado del alquiler desaparecido, como sucedió con la regulación franquista, y si el control se extiende también sobre la propiedad de vivienda habitual, pues hacia un mercado inmobiliario copado crecientemente por el Estado, y ahí la libertad ya, si no puedes ni siquiera ser propietario de tu propia vivienda, imaginémonos cómo queda tu capacidad de elaborar tu propio proyecto de vida sometido, vamos, mi casero es el sector público y además es un monopolio y no tengo alternativa. Paul, sí. Y por cierto, si estamos diciendo ahora que las administraciones no tienen presupuesto y no invierten en nueva vivienda, imaginémonos qué sucedería si todas las viviendas fueran del Estado y tuviese él que destinar el presupuesto a reinvertir. Ahora mismo diría, no se reinvierte en nada, todas las viviendas deterioradas y nosotros sin capacidad de reacción. Muy de acuerdo con la exposición del profesor. Yo añadiría otra vez insistir en la reflexión de no existen soluciones mágicas. Regular el precio no puede ser la solución, porque si lo fuera ya estaría solucionado de hace tiempo, ¿no? Se tiene que tener en cuenta tanto lo que se ve, que son las viviendas que efectivamente tienen un precio inferior y por lo tanto hay unos privilegiados que se pueden atrincherar ahí y pagar realmente una renta fuera de mercado, y lo que no se ve, que es todas las personas que no tienen acceso a una vivienda de alquiler porque la oferta se ha reducido. Por lo tanto, siempre este ejercicio de tener en cuenta también las derivadas, ¿no? No solo lo que se ve, la primera causa, sino también cómo el mercado reacciona a estos incentivos que cambian. Entonces, después, para resumir los puntos, los cambios que nosotros proponemos para mejorar la oferta, para aumentar la oferta de alquiler, es primero revocar la regulación contractual. No sé si me oye bien, pero bueno. Revocar la regulación contractual. Después, tener un sistema judicial eficiente. Es decir, cuando hay un desahucio que es procedente, se tiene que ejecutar, porque si no hay un efecto horizontal y no se incentiva a los propietarios a poner pisos en alquiler, y se incentiva la discriminación de las personas que están en situación de precariedad laboral, ¿no? Lo que comentaba ahora el profesor. Tercer punto, seguridad jurídica, es algo que no hemos hablado, pero no puede ser que cada año se vaya cambiando la regulación, porque entonces, digamos, aunque dentro de medio año se revocara la regulación contractual, tampoco, digamos, la gente que tiene acceso a capital se lo creería, y también habría un delay, ¿no? Se tardaría en realmente aumentar la oferta, porque hay riesgo de que vuelvan las regulaciones. Y por último, simplificar los requerimientos a nivel de nuevas construcciones. Si queremos realmente aumentar la oferta, tenemos que sacrificar probablemente un poco de valor paisajístico o bienestar a nivel de concentración y de densidad de población en las grandes ciudades. Entonces, medidas de emergencia. ¿Qué pasa con las personas que realmente tienen que ser desahuciadas porque no pueden pagar el alquiler? Lo que hemos dicho. Primero, intentar alojarlas de manera provisional en un equipamiento público. De no ser posible, subvencionar temporalmente el alquiler de estas personas y, en paralelo, intentar pues que se puedan reintroducir en el mercado laboral, y si se tiene que reformar el mercado laboral, hacerlo. Y, por último, pues también podría ser impulsar la vivienda pública, aunque sería la menos deseable de estas medidas. Por lo tanto, hay soluciones, se pueden aplicar. A la vez se pueden proteger a las personas más vulnerables, o sea que no hay excusas. Este sería mi no, me parece una gran forma mi síntesis. De terminar. De verdad, ha sido muy interesante, sobre todo para personas como yo, que quizá no estamos tan puestas en el tema. Me ha resultado muy útil. Espero que también les haya resultado útiles a las personas que nos han estado escuchando y que vayan a ver el vídeo a partir de ahora. Y nada más, yo agradeceros a los dos que hayáis participado. Para mí ha sido un lujo. Espero que en un futuro, si el canal despega un poco más, pues nos podamos volver a encontrar y tratar de algún otro tema. Fantástico. Para mí muchas gracias, Irune. Para mí también. Un placer, tanto Irune como profesor. No, hombre, el placer es mío.